invitados. Primeramente a quienes se encuentran allí a un lado de Diego, están la señora Pura Sayas, ella es coordinadora general de la Asociación Calle Escuela. Pura, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio, muy bien estamos. Gracias. Y también nos acompaña Erika Bogado, ella es delegada latinoamericana de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores con NATS. ¿Qué tal, Erika? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir también. Gracias a ustedes también por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña del otro lado de toda esta conversación el licenciado Jorge Amarilla. Él es director de Protección y Promoción de Derechos del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por venir. Buenas tardes para vos, para los compañeros. A la orden. Gracias. Bueno, Diego. Ya empezamos entonces con nuestras entrevistas de esta tarde-noche. Gracias, Fer, a los invitados también, por supuesto. Arrancamos hablando un poco con Erika sobre la situación de la niñez en general, ¿verdad? Si tenés que hacer una evaluación o quizás los temas más preocupantes, ¿cuál podríamos decir para usted, para tu sector poblacional, digamos, Erika? Bueno, desde la CONACH, yo vengo acá como representante de la CONACH. Pensamos que el Estado está casi muy ausente acerca de nuestros derechos, principalmente a la educación, a la protección, a la salud, que vemos que es muy vulnerable acá para nosotras y nosotros. Y este viernes, sábado y domingo de este mes, de esta semana también, estuvimos teniendo nuestro 14º encuentro nacional, en donde nos encontramos todas y todos, en donde jugamos, nos encontramos después de 2 años, que cada 2 años hacemos nuestro encuentro nacional. Y sobre todo hablamos sobre la realidad que vivimos nosotros y nosotros, en donde estuvimos hablando más acerca de la educación y la realidad de los pueblos indígenas y campesinos. El tema de educación es clave. En tu caso, Pura, ustedes están con los chicos que son trabajadores. Así mismo. ¿Por dónde pasa la principal preocupación hoy? Que la escuela sabemos que defiende el derecho a trabajar de un sector de la población, pero están en contacto mucho con la realidad del día a día. Sí. ¿Cuáles para ustedes son los problemas hoy de la población? Sí, es importante hacer un poquito de historia, ¿verdad? A mí me conocen como Purita Sayas, yo soy también dirigente de la CONAT, ¿verdad? Formé parte hace muchos años también de la CONAT. Y bueno, yo soy trabajadora del Mercado Central de Abasto, yo estuve con mi abuela mucho tiempo por ahí, ¿verdad? Y ahora formo parte del equipo de Calle Escuela, ¿verdad? Calle Escuela es una organización de la sociedad civil que tiene más de 40 años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de todas las infancias en general, ¿verdad? Porque trabajamos con niñas campesinas, indígenas, urbanas y que están en situaciones vulnerables y también trabajando directamente con sus familias en los centros comunitarios que venimos desarrollando como institución, ¿verdad? Y son temas que realmente a nosotros nos preocupa, ¿verdad? El tema de la educación, el acceso a una salud gratuita y de calidad, el tema de la protección y poder llegar a tiempo ante situaciones que nos afectan. ¿Violencia sexual? Por ejemplo, ¿Y drogas? Drogas, violencia, maltrato, ¿verdad? La idea... Vemos mucha venta de drogas cerca de los colegios y escuelas. Para ustedes es un problema real hoy, así tangible, muy cercano, podemos decir, cuando acá. Sí, es un problema que realmente a veces es donde en los barrios, en las comunidades donde nosotros trabajamos, es el tema de la disputa, de quién se queda con el adolescente en ese sentido, ¿verdad? Es por eso que nosotros decimos que los espacios de los centros comunitarios tienen que ser un espacio diferente, de protección, donde ellos se puedan sentir libres de poder plantear sus situaciones y su vivencia y de cómo ellos quieren, ¿verdad?, proyectarse en la vida, ¿verdad? Trabajar el tema del proyecto de vida, de poder trabajar también el tema del derecho a la participación, porque ellos se organizan, comparten sus realidades y eso hace que no caigan en esa situación. La presencia del Estado, ¿cómo califican rápidamente antes de hablar con la gente del Ministerio de la Niñez? ¿Cómo calificarían en este momento la presencia del Estado en los temas sensibles para niñez y adolescencia? Yo creo que hay mucho todavía por hacer. Como yo decía, ¿verdad? Hay veces que llegamos ya tarde ante situaciones que ocurren. Entonces, por eso es importante seguir articulando acciones conjuntamente con todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Vos mencionaste brevemente el Estado ya, Erika. Sí. ¿Está en deuda para vos? Sí, estamos aún en deuda con el Estado. El Estado con ustedes. Sí. La deuda, está bien. Vamos con Fernanda, que nos va a hablar justamente, vamos a hablar del tema ya
de la mirada también de lo público, podemos decir, Fer, ¿verdad? Claro, exactamente. Licenciado, ¿qué se hace con esto que ya marcaban nuestras entrevistadas? Deudas pendientes que tenemos todos como sociedad y también desde el Estado. Sí, comenzar diciendo que realmente falta mucho por hacer. Estamos en este primer año de gestión, hemos articulado fuertemente con otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección. Acá hay que convenir que el gobierno nacional, departamental y municipal son actores claves para la protección de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país. En este primer año de gobierno hemos ordenado la casa, por llamarlo así, a nivel presupuestario, porque hay que hablar también de una inversión de los niños, niñas y adolescentes, como manifestaba la niña, ¿verdad? Sí, también decir que estamos llegando tarde en algunas áreas como la prevención. O sea, lo que apuntamos fuertemente es un poco en la prevención. Sí. Evitar que los niños, niñas y adolescentes lleguen al consumo de droga. Eso también es súper vinculado a las tratas de niñas y adolescentes en nuestro país. Tenemos muchísimos casos de trata interna, abuso sexual. Hoy nomás teníamos un caso muy complicado en la zona de Itapúa. Falta muchísimo por hacer, ¿verdad? Acá la protección de los niños tiene que estar en la agenda del Estado, y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos triplicando para el siguiente año la inversión dentro del presupuesto, y hablar también de los primeros 1000 días, de la primera infancia en nuestro país, que es un poco la construcción de 100 centros de protección para lo que viene de 2025, 2026 y parte de 2027, enfatizando fuertemente la prevención, ¿verdad? Que es un poco nuestra política, llegar antes. Es más barato llegar antes que invertir cuando los niños ya están en consumo, cuando ya están en calle, y sobre la atención, pero sobre todo la prevención. No llegar a ese episodio que hemos tenido niños de 9 años de consumo de crack. Hemos internado piel y hueso en el centro de adicciones, y eso, en vez de invertir en la prevención, la idea es en vez de invertir en la atención ya cuando el niño ya entra en consumo, la idea es un poco prevenir, ¿verdad? Llegar un poco antes, ¿verdad? Claro. Tenemos también placas para ir compartiendo con toda la gente que se va sumando a esta charla. Niños en situación de calle, según el último informe del propio Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Fíjense, en Asunción y Central hay un total de 1.150 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Vamos a la siguiente, que dice que 9 de cada 10 estaban acompañados de sus padres o tutores, estando en esta situación de calle. 7 de cada 10 son de comunidades indígenas. Y acá me quiero detener un ratito para hablar un poquito de cómo se trata este problema, que también involucra muchísimo cuando hablamos de niñez en situación de calle. Siempre uno asocia como ciudadano a comunidades indígenas que son sacadas de sus tierras, que son expulsadas de sus lugares en donde deberían estar viviendo tranquilamente, y son traídos hasta la ciudad, ya sea con fines políticos, en otros casos incluso ya viniendo para exigir algún tipo de mejoras. Sí, en realidad esos son datos, hicimos un corte a junio, pero esos son datos súper actuales. Un panorama, un escenario, una fotografía actual, eso de Asunción y Central, ¿verdad? Tenemos también información de Alto Paraná, Itapúa y otras cabeceras departamentales como Caguazú, donde la problemática indígena realmente es un problema de fondo que el Estado tiene que tomar, no solamente el Ministerio de la Niñez, sino que como ente rector articular con otras instituciones de manera que la inversión llegue a la comunidad indígena, ¿verdad? Hoy en día la mayor parte de las comunidades son urbanas. Tenemos identificadas las comunidades, tenemos identificado de qué etnias son, y eso también es importante porque no podemos formular las políticas públicas si no tenemos los datos cuantitativos. Hoy en día estamos llegando en 24 comunidades indígenas, y súper articulado con el otro ente rector, que es el Instituto Nacional Indígena, que también juega un papel súper importante, teniendo en cuenta que ellos, como políticas públicas, también tienen que estar insertados en las comunidades indígenas. La idea es a través de un plan, tenemos un plan nacional indígena que estamos aterrizando con una estrategia nacional indígena en la operatividad, de manera que lleguemos en la comunidad, que el trabajo sea comunitario, que el trabajo sea con los líderes comunitarios. Que ya no tengan que venir. Que ya no tengan que venir, pero también tenemos identificado muchas comunidades urbanas, la zona de Lambaré, la zona de Tarumandumí, la comunidad Universo Barrio Macá, que es un poco ahí
una cuestión súper integral que tenemos que atender, el tema del consumo de drogas, la explotación sexual, el famoso barrio zombie, ¿verdad? Y hablar con el INDI y con los otros actores. Acá es súper importante vincularnos con los líderes indígenas de manera que la política que llegue a la comunidad sea también efectiva para ellos, ¿verdad? Esa es la idea, un poco lo que queremos, Sí. escucharle a ellos y sobre todo también la participación protagónica de los líderes indígenas. Claro. Y con respecto a la niñez que está en situación de trabajo, digamos, son problemas que afectan también el tema de droga, explotación sexual, violencia sexual. Sí, realmente ahí es importante también escucharle, ¿verdad? Porque ellos hablan del tema de valorar críticamente el trabajo, ¿verdad? Un trabajo que te permita acceder a otros derechos, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho a la salud, a derechos básicos como son esos, ¿verdad? Y además estamos hablando de valorar una acción que permita el tema de la solidaridad con las familias. Porque vemos situaciones que están conjuntamente con sus familias porque no hay otra alternativa, donde los padres no tienen un acceso a un fuente de trabajo que realmente le permita esa condición de vida digna para vivir. Es por eso que ellos salen todas juntos, ¿verdad? Todas las familias conjuntas van al mercado, están ahí en los semáforos. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa que le garantice poder tener esa situación digna, ¿verdad? Y además, cuando hablamos de una valoración crítica, como ya le decíamos, diferenciamos lo que es trabajo, que es la acción que nos permita de una transformación tanto cultural y solidaria, de lo que es la explotación. Porque nosotros, como niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Acá está Erika, ¿verdad? Ellos no quieren estar en los semáforos, ellos no quieren estar en situaciones de lluvia, de calor, no. La idea es que realmente tengan esas condiciones donde a ellos les permitan como acción solidaria poder garantizar, O sea, a través lo de ideal eso, es que no trabajen, digamos, ¿verdad? Pero claro, ese es situación el ideal, ¿verdad? social Pero hace que muchas veces los chicos tengan que estar trabajando. Por eso tiene que ser también en ciertas condiciones para que no sea un trabajo de así explotación mismo, infantil. claro, una condición que le permita desde su desarrollo como niños, niñas y adolescentes puedan acceder a algunas, Que puedan jugar, trabajar, poder educarse. Porque como decíamos, no es solamente esa situación remunerada, porque acá hay otros tipos de trabajo que nosotros no nos estamos dando cuenta hoy en día, que es el estar horas y horas por el celular. ¿Y a quién le estamos beneficiando? Estamos beneficiando a un sistema capitalista que genera esa situación que los chicos estén horas y horas por un teléfono, una tablet o un dispositivo de acceso a esos juegos que ¿quiénes salen ganando? Son ellos, ¿verdad? Entonces esas son formas y formas de trabajo que hoy en día no nos estamos dando cuenta. Solamente lo que vemos en la calle o en el semáforo o en el mercado es lo que molesta y critica y lo que mira, qué situación están los chicos. Pero las otras situaciones no. Ahora, porque también es una realidad se carga que mucho sobre el niño del semáforo, digamos. Claro, porque pero está en el semáforo, pero pasa en las casas. también Pasa en la escuela mismo. O sea, es un problema que por lo visto permea a todos sí. los lugares. Y no solamente son las escuelas de los niños de los niños que están ahí en los barrios, ¿no? Sino son las grandes escuelas que tienen de grande prestigio, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Claro. Son esas las que están en esa situación y entonces por eso es importante hacer esa mirada crítica de por qué ellos están ahí. Y ahí es importante lo que yo decía, ¿verdad? Tratar de cómo evitar esas situaciones. La única forma de poder evitar es garantizar que desde sus comunidades ellos puedan tener esa posibilidad de centros comunitarios que le garantice otras actividades donde ellos puedan estar ahí protegidos y puedan tener el tiempo de hacer desde las manualidades, de un oficio, una persona que le trate diferente, que le reciba con un trato diferente. Esas son formas que ellos evitarían caer en esas situaciones. En tu caso sería cómo sea el ambiente laboral, dónde vos trabajás. Desde la CONAS, primeramente, nosotros, así como dijo Pura, hay una diferencia entre el trabajo digno y la explotación, que acá nosotros identificamos, sabemos que un trabajo digno es un trabajo en buenas condiciones, que nos enseñe, que nos ayude más en la familia también y que no afecten a nuestros otros derechos, como la educación, la recreación, la salud, así, etcétera. O sea, por ejemplo, trabajar en una panadería, ahí vos haces el pan y eso, y ahí ya aprendes a hacer el pan. Eso, digamos que un principio del trabajo también es el aprender educativo, te enseña a hacer pan o
a hacer una silla o algo así y que te puedas ir a la oficio de tu escuela familia, por también. ejemplo? En mi caso, en mi familia, yo trabajo en casa nomás así cuidándole a mis hermanitos, lavando ropa, los cubiertos, etcétera. Pero en CONAS hay también compañeros, nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el mercado de abasto, en la carnicería y en muchas otras partes, en otras muchas áreas. Y Erika, ellos tienen la oportunidad que vos decís de tener tiempo para jugar, tener tiempo para irse a la escuela. ¿Tienen esas oportunidades? Sí, ya que nosotros y nosotras ya sabemos ya de nuestros derechos, en donde ellos saben. Si yo estudio, trabajo, recreo, está bien, pero digamos que si trabajan 5, 6, 7 horas y dicen ya no puedo más jugar, tengo que descansar también, ellos dicen no, está mal, yo tengo que jugar también, yo tengo que estudiar también, yo tengo que descansar también. Claro. Así. Claro, pero La niñez que está explotada laboralmente es un problema de dimensiones importantes, digamos, hoy. Sí, convengamos, hay una aclaración súper importante. Niñez en situación de calle, hay que diferenciar un poquitito en los niños que trabajan en calle o realizan alguna actividad económica y los niños que están en situación de calle sin el vínculo familiar, que literalmente ya pasan a vivir en calle. El ministerio tiene varios programas especializados. El programa Abrazo, que estamos trabajando fuertemente con el tema del trabajo infantil para la protección de los niños y niñas a través de centros abiertos 52 a nivel nacional. Y otro programa que es el programa de atención integral a niños en situación de calle, que normalmente ya trae aparejado otro tipo de vulneraciones. Normalmente de sesión escolar, consumo de droga, no tiene vínculo con la familia. Y un aspecto súper importante que buscamos es nosotros como ministerio y como Estado es no suplir la familia. El niño que ha abordado en situación de calle con consumo, tenemos unos procedimientos, unos centros de larga estadía, de corta estadía, pero nunca se deja trabajar con la familia. Pero la cantidad de niños sin ningún tipo de vínculo familiar es importante, digamos, en cuanto a cantidad. Sí, 1.326 es lo que nosotros identificamos. En eso ya tenemos niños, mayoritariamente son de pueblos indígenas que están... ¿Sin ningún vínculo? Sí, no, con vínculo familiar. Normalmente las familias del pueblo indígena salen en familia, en calle, a realizar todo tipo de actividades y normalmente vuelven a sus comunidades. La idea es evitar que salgan de sus comunidades y el Estado tiene que invertir. Y ahí la municipalidad a través de la CODENI, la gobernación a través de la Secretaría Departamental de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de la Niñez a través de la Rectoría de Políticas Públicas, es lo que tenemos que ir. Y en ese camino nosotros nos encontramos, de bajar las políticas públicas. Los planes son muy genéricos, pero tiene que bajar la realidad y llegar a la comunidad, como decía la niña recién, y evitar, ¿verdad?, el trabajo protegido, 14 años para adelante, el tema de estar escolarizado. O sea, la ley también te va un poco La ley marca ahora la diferencia. desde los 14 o 15 años es que ellos pueden trabajar ya. 14 años el trabajo protegido. ¿Cómo es el trabajo protegido? Y tiene que estar en un turno inverso al trabajo que realiza en las escuelas. Tiene que estar autorizado por los padres, tiene que tener un registro en la CODENIS, que es la municipalidad. ¿Cuántas horas puede trabajar? 4 horas lo que puede trabajar las niñas. 4 horas. Y el turno inverso es el que tiene que ir a un sistema educativo. La idea es que sea una práctica cuando ya cumpla los 18, claro, y normalmente ya tener algún tipo de experiencia, la famosa experiencia para vincular primero. Pero en ese sentido se mejoró en Paraguay el tema de explotación. Antes veíamos chicos trabajando en las canteras 8 o 9 horas, no sé si hoy sigue siendo esa la realidad, pero creo que se mejoró en la conciencia por lo menos de que hay derechos laborales que hay que respetar en la infancia más que en ningún otro lugar. Sí, eso desde la familia luego ya se viene promocionando, ¿verdad? Porque Pero cambió en 20, 30 años, cambió eso, ¿verdad? y en algunas cosas sí, porque ahí el trabajo que se hace directamente con la familia también se garantiza de que pueda acceder a esa oportunidad de poder tener ese primer empleo o ese primer trabajo para que él ya pueda desarrollarse, conocer, tener esa experiencia, pero también que le permita ir a la escuela, ¿verdad? Porque la mayoría de los chicos que son parte de la CONAT y que nosotros como Calle Escuela acompañamos este proceso de lo que significa promocionar el derecho a la participación protagónica, todos están escolarizados. Y ahí es la idea de trabajar conjuntamente con la familia, porque también las familias se organizan en las comisiones vecinales y hay como un trabajo intergeneracional desde la misma comunidad. El año pasado creo que cerramos con 9 casos de violencia sexual contra niños y niñas como promedio por día.
Sí. Y eso es un tema que queremos también abordar un poco, ¿verdad? Claro. Los niños y niñas como víctimas de la violencia sexual que, bueno, hoy tuvimos un caso espantoso realmente, así que un tema que también queremos charlar, Fer. Totalmente. Queremos hacer una breve pausa. Le pedimos un poquito de paciencia aquí a nuestros invitados. Gracias nuevamente a ellos, a todos ustedes que están viendo también desde sus casas. Hacemos breve pausa y a la vuelta hablamos. 19:33, seguimos aquí hablando acerca de niñez, adolescencia en nuestro país, algunos derechos vulnerados o no, y cuáles son las materias pendientes para seguir trabajando en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y queremos compartir con todos ustedes a continuación estos datos del propio Ministerio de la Niñez y Adolescencia, puntos de intervención de mayores casos en los que el Ministerio de la Niñez tiene que intervenir en Asunción. Esas zonas denominadas incluso, Diego, como zona roja. Así mismo. Zona terminal, Aviadores del Chaco, la zona de Mariscal López y San Martín, zonas de shoppings también bastante conocidas, el famoso y conocido como eje corporativo en ese punto, y la zona de inmediaciones de la avenida Santa Teresa. Son esos los puntos, licenciado Jorge Amarilla, en donde hay mayor intervención de personas o niños en situación de calle. Sí, esto es un mapeo que hicimos con nuestro equipo de dispositivos de respuesta inmediata, un DRI calle que tenemos nosotros dentro del ministerio. Hemos mapeado las zonas más donde hay mayor cantidad de movimiento económico y también relacionado un poco a la cantidad de niños, ¿verdad? En diciembre del año 2023 hicimos una intervención bastante grande en la zona de la terminal y hemos encontrado más de 183 niños, niñas y adolescentes. La mayoría de ellos, el 90% de pueblos indígenas, pero muchos de ellos también en explotación sexual. Perdón, ¿cuáles son, digamos, los problemas principales de los chicos que están en la calle? ¿Tiene que ver por ese lado, por el tema droga, por el tema sexual? ¿Y cómo se aborda, por ejemplo, el tema de violencia sexual? Es muy impresionante la cantidad de casos que hay en Paraguay. Que si hablemos de 9 denuncias por día en el 2023, habla de un problema terrible que yo creo que Niñez sola no va a poder, como ministerio, como secretaría, lo que sea, no va a poder abordar. Se identifican los problemas principales y si tiene que ver también con la violencia sexual, estos puntos que estábamos hablando, por ejemplo, en estos cruces, digamos, céntricos de Asunción. Totalmente, lo que convengamos que el Estado tiene la garantía de la protección, ¿verdad? Eso es un punto de partida súper importante y en ese sentido los programas sociales están vinculados también con la familia. Tratamos siempre de agotar todas las instancias sociales, pero cuando ya hay situación de calle de los niños, normalmente hay un adulto detrás que los explota sexualmente, ¿verdad? Eso implica toda una intervención. Pero Primero, también está la violencia sexual que pasa dentro de las casas. también tenemos los datos del Ministerio Público, es del año pasado, arrojó 1.700 casos en un año. Una locura. Una locura. Eso te da la pauta que tenés más de, si hace una sumatoria, una historia más de 50, 60 casos por día, por mes, perdón. Y por sobre todo también que la mayoría de los casos ocurren dentro del núcleo familiar. Porque no es solamente en la calle el tema. El 90% de los casos de abuso en nuestro país ocurre dentro del núcleo ¿Y familiar. cómo abordamos esto? Estamos trabajando con el Poder Legislativo de manera a crear, así como la población de explotación sexual y trata tiene una fiscalía especializada, también estamos trabajando para que existan fiscales especializados. Esto tiene que ser abordado fuertemente. A la par trabajar la prevención, pero también a la par no desatender, digamos, los casos ya confirmados, porque también hay que hablar de casos confirmados que tienen todo un procedimiento forense, de manera a corroborar si es... tenemos de 10 casos, 2 normalmente son denuncias falsas y el resto son toditos casos comprobados a nivel científico inclusive, ¿verdad? Licenciado, ¿cómo se hace el trabajo de coordinación? Hemos visto y hemos acompañado procedimientos en zona de terminal de redes de explotación sexual de niños y niñas indígenas, por ejemplo. Sí. Y también lo que mencionabas hace rato me hacía recordar a un caso muy sonado también, el famoso barrio zombie, Mariano Roque Alonso, punto también en donde niños de comunidades indígenas, niñas, adolescentes, eran explotados sexualmente. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Hay coordinación con el INDI? ¿Ustedes le dejan la posta al INDI? ¿Cómo se hace ese trabajo? En realidad hay un trabajo articulado con la Policía Nacional y con el Ministerio Público. En estos casos, las zonas donde son mucho más complicadas merita una intervención mucho más pequeña, digamos, a nivel de autoridades. Muchas veces la información llega antes y los allanamientos lo hicimos el año pasado, este año lo hicimos en marzo.
y no hemos encontrado nada, posteriormente se volvió a hacer y sí se encontró el tema de droga, ¿verdad? Ahora, cuando hay infragancias, sí, tenemos muchos locales identificados, por una cuestión también de procedimiento y de seguridad, tratamos de que no se filtre esa información, pero la Policía Nacional tiene un papel muy importante a través de la inteligencia y articulado con el INDI para ya... No le limita, licenciado, pero no le limita a usted el trabajo del INDI, no quiero decir una molestia porque suena feo, pero no sería más libre el niñez trabajando con mayor libertad en el tema de infancia indígena también. En realidad el Plan Nacional Indígena establece bien clara la limitación. Pero lo hace mucho el INDI, perdón. Claro, y estamos trabajando con el presidente del INDI actualmente, hoy en día, insisto... Se esconden de entrar a un cuartel lo del INDI. Claro, insisto, hoy en día en el frente del INDI tenemos más de 200 niños apostados hoy en día y estamos trabajando con ellos. Pero insistimos nosotros, acá la llegada tenemos que hacer a nivel territorial, ¿verdad? Tenemos que evitar, porque los líderes indígenas vienen pidiendo caminos, pidiendo puentes, pidiendo educación, o sea, una gama papeles incluso. Claro, que el INDI lee la personería jurídica, o sea, hay varias cuestiones que ellos piden, ¿verdad? Y detrás de ellos están los niños y adolescentes que normalmente cuando vienen acompañados de sus padres trabajamos también con los juzgados y con la instancia jurisdiccional, con la Defensoría de la Niñez o con el Ministerio Público cuando hay vulneración ya de derechos así de extrema explotación, pero entendemos que la dinámica y la políticas públicas tienen que llegar a las comunidades. Pero no es una solución parche nomás lo que se hace. Se hace una intervención, se hace un allanamiento, se descubre una red, se les saca a los niños de ahí, se les rescata. A la una semana, en el mismo punto, zona terminal, Mariano Roca Alonso, donde ustedes quieran, vuelven a aparecer. No sabemos si son los mismos niños o no, pero aparecen otra vez redes, aparecen otra vez niños en situación de calle. No es una solución parche nomás lo que se hace, licenciado. En realidad es súper importante tu pregunta porque en realidad hay el famoso efecto reemplazo. Nosotros tenemos identificado. El otro tema que también tenemos que trabajar fuertemente con el tema de la identidad. La gran mayoría de los niños en pueblos indígenas, en comunidades urbanas inclusive, estamos llegando los servicios a la comunidad de manera a tener la identidad. Porque convengamos que sin identidad los niños y niñas no existen, como reclamaba recién con justa razón la niña, ¿verdad? La identidad. El derecho a la identidad es uno de los primeros derechos que el niño tiene que tener y estamos trabajando para ver un poco cómo creció esto con el INE, con la última encuesta. O sea, hay chicos todavía sin... Tenemos todavía, pero estamos llegando a las comunidades. Acá tenemos que llegar a la comunidad. ¿Cuántos niños están sin documentación, digamos? Mira, el INE, no tenemos la cantidad de niños, no, tenemos la cifra de sí identificados, pero la cantidad de comunidades indígenas, mayoritariamente de la región oriental, no están. Muchos de ellos en la zona de Caguazú. Caguazú es nuestra zona crítica. ¿No viene el tema educativo en cuanto a la violencia sexual en particular? Decimos un poco que no, que uno de los temas tratados de nuestro encuentro nacional fue exigir la implementación de la EIS, que es la Educación Integral de la Sexualidad, en donde es un plan en donde nos enseña de cómo cuidarnos ante cualquier abuso, maltrato, de saber que esa persona, ese adulto con malas intenciones, si te quiere hacer algo, voy a saber ya que eso está mal y que vos sos la víctima, que hay mucha manipulación que el adulto te hace pensar que vos estás haciendo mal si es que le decís que no. ¿Y en las escuelas no se recibe mucha educación con respecto a ese tema? En mi colegio, no. En Franco, ¿verdad? En Franco. Y hay personas que han comunicado, que han contado ser víctimas en algún momento, no sé si dentro de CONATS mismo o en tu entorno educativo, ¿se conocen de casos, Erika? En el entorno educativo sí hubo muchos casos de abuso. Allá en Presidente Franco. Sí, de abuso y más de acoso. Y también en la CONATS muchos de nuestras compañeras, más compañeras y compañeros, fueron testigos que en su escuela y colegio los profesores acosaban a sus alumnas. Por ahí, los niños son conscientes de sus derechos en ese aspecto. Sí, falta educación. Sí, son conscientes y ahí nosotros decimos que es importante poder tener materiales que realmente informen de manera científica y que le permita a ellos tener esas herramientas desde su misma realidad y poder entender, como decía Erika, ¿verdad?, de que ellos no son víctimas ni no son culpables de esas situaciones que pueden llegar a ser víctimas, ¿verdad?
Y ahí nosotros decimos que hay materiales que no nos dan ese conocimiento científico y criticamos que el Ministerio de Educación y Ciencia no nos permita poder tener ese diálogo abierto para escuchar todas las voces, ¿verdad? Escucharlas a la CONAT, escucharlas a las organizaciones de la sociedad civil, que realmente necesitamos materiales que le enseñen a los chicos el tema de la educación integral de la sexualidad desde la escuela, que le dé las herramientas a los padres, a los chicos, a nosotros los educadores y educadoras que trabajamos con ellos en los entornos comunitarios. Y por eso exigimos esos tipos de materiales que realmente sean científicos y de calidad, y no materiales que puedan generar dogmas o una mirada solamente desde un sector, que trate de ser de manera integral. No, el problema está y hay que abordarlo. Claro, y si abordamos también y con más conocimiento, ellos no caerían a ser víctimas. Cuando más herramientas tienen, ellos tienen más posibilidades de protegerse y no caer en esa situación o no llegar a pasar por esa situación de violencia y acoso. El tema, ¿verdad? Porque realmente hay que abordarlo de distintos puntos de vista. No alcanza, ¿verdad?, la mirada de un solo sector en este tema, incluso nuestro, ¿verdad? Sí. De los medios también. De los medios, de los adultos. De los adultos. O de tener... Yo por eso, a la vuelta de la pausa, ¿te parece? Digo, a mí me gustaría un poco incluso dejar... porque hablamos bastante de lo que es niñez en situación de calle, que ahí es que se dan las vulnerabilidades, uno creería, pero ya nos decía Pura, ¿qué pasa en esos entornos en donde uno pensaría que hay mayor educación, hay mayor acceso a los derechos, y también pasa? Bueno, súper desafiante los temas que tenemos esta noche. Sí, señor. Hacemos una breve pausa nuevamente y ya volvemos. Muy bien, seguimos en esta noche que estamos dedicando a niñez y adolescencia para hablar con el gobierno, con los actores, con la gente que hace realmente al sector. Y acá tenemos nuestra libreta, esto para en un ratito, para poner una nota también al gobierno en el tema niñez. Lo planteamos un poco como un juego acá en la Viroménica. Lo planteamos como un juego, pero nos permite también un poquitito charlar sobre el tema. ¿Vos querías decir algo sobre la participación, el reclamo a participar en ciertos sectores? Sí, en ciertos lugares, mejor dicho. Sí, en nuestro encuentro nacional estuvimos analizando y reflexionando también, aparte de educación y salud, y eso de nuestro derecho a la participación, en donde estuvimos viendo, ya que está un representante del MINA, exigirle, que no es un favor porque ya por ley está, de la participación en los consejos municipales y departamentales, principalmente en el departamental, ya que en el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia de Alto Paraná, desde CONAS, tuvimos una experiencia que fue muy mala, de que nos echaron de ahí porque son muy adultocentristas, nos hicieron sentir muy mal, que somos unos mal educados, que no tenemos que hablar, que no formamos parte, que por ley está ya luego que tenemos que estar ahí presentes. Y Erika, ¿y ustedes qué querían ahí hacer? ¿Cuál era el objetivo de estar en esa conversación? El objetivo de estar ahí era de estar presente y de participar en cosas que nos afecten a nosotros luego, como el lema lo que sabemos, nada de nosotros sin nosotros. Claro. Y también que en ese consejo ni fuimos invitados, luego cuando dijeron que se iban a invitar y nos fuimos... Quisieron participar y les echaron. Sí, entramos igual, pero en pleno consejo nos echaron, salimos de ahí. Claro. O sea, podemos, más o menos para ir cerrando la charla, podemos concentrarnos en esto, ¿verdad? Que intervención comunitaria, participación del sector también. Totalmente. Prevención. Prevención y educación, ¿verdad? Sí. Esa más o menos es una línea. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho que los niños tienen que estar participando también en las rendiciones de cuentas del Ejecutivo, que es un poco un espacio súper importante e interesante, a través de un proceso formativo garantizado en la ley, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a apuntar eso, tomo un poco nota de lo que había planteado la niña ahora, de manera a llevar un poco y ver un poco qué fue lo que pasó, de manera también a nosotros como ente rector tomar las postas en esto y garantizar la participación de las niñas y adolescentes. Bueno, licenciado, también aquí a nuestras invitadas, queremos mostrarles un poquito y explicarles también a ellos, estamos hablando de distintas áreas. Esta es una especie de libreta de calificaciones con las cuales queremos, ahí ya va entendiendo Erika también, queremos calificar un poco lo que viene siendo el gobierno y en este caso en particular hablando de niñez. En la parte donde hizo observaciones, si podemos por favor puntuar, licenciado, usted también, si bien es cierto es parte de este gobierno, del 1 al 5, ¿con qué calificación le da usted y ustedes también a las políticas públicas que están realizando
del 1 al 5. Atendiendo que En es un materia de año, niñez, claro, Así teniendo puede en cuenta ser- este primer año. Pues si no está en proceso, como dicen algunos profesores, Claro. no está en una calificación final. Sí. Viste cuando el profesor te decía, van a calificarle usted a su compañero. Algo así queremos hacer. Licenciado, el licenciado acá en un ratito ya me puso su nota. Sí, de dentro nosotros particularmente un 2,5. Falta mucho por hacer. Estamos empezando la gestión. Es un presupuesto que no fue diseñado por esta gestión. Tampoco no hay ninguna excusa. Podemos gestionar, podemos buscar las herramientas, pero hay mucho por hacer y sobre todo la participación y la voz de la niña para nosotros es súper importante. Qué gusto escucharte y esa calificación también, porque quiere decir que hay mucha autocrítica y Sí, eso totalmente. en todas las áreas viene muy bien. No, Sí, totalmente. A ver, de ese lado, Diego. En sí, Erika. yo le puse un 2 ya que hay mucha deficiencia de medicamentos, muy mala atención y pocas camas. Ajá. También incluimos ese tema entonces. Bueno, y ahí estamos un poquito a ver. Ahorita está poniendo una observación ahí. Me parece que está con todo. ¿Cómo dijiste la frase? Nada de nosotros, ¿cómo dijiste? Nada de nosotros sin nosotros. Excelente. Muy bien. Sí. Purita. Yo coincido, ¿verdad?, que hay mucho todavía por hacer en cuanto a materia de políticas públicas. Tiene que ser una mirada desde un Estado, ¿verdad?, que las políticas públicas para niñez y adolescencia y para todos los sectores en general y para todas las infancias tiene que realmente pensarse como una política de Estado y no solamente de ¿Tu gobierno. nota? Sí, y creo que necesita mejorar todavía. Dice y la del N, 1 al ¿verdad? 5, Del 1 al 5 coincido con Erika. Un 2. un 2. Un 2. Bueno. Porque no podemos llegar a retroceder otra vez en el tema en materia de derechos del niño, niña y adolescente. Realmente ya hemos avanzado mucho con un código de la niñez, con la convención y con espacios que realmente están garantizados por ley. Y además, como yo digo, ¿verdad?, como decimos nosotros como organizaciones sociales que defendemos y promocionamos el derecho de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que ese tema del derecho a la niñez sea un tema de primera dama, sino que realmente tiene que ser una política de Estado y no de los gobiernos de turno. Por eso decíamos que hay mucho por hacer todavía. Y además no podemos tratar de que ya ha sucedido la situación o están en situación de vulnerabilidad y llegamos tarde. Total. Por eso es importante avanzar desde la convención para arriba y no desde la convención para abajo. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias. Y buen retorno a Alto Paraná. Gracias. Buen viaje. Gracias, Gracias a Erika. usted por el Gracias, espacio. Purita. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Muy amables todos. Bueno, nos vamos nosotros, Diego. Nos vamos, nos quedamos con muchas cosas para hablar todavía del tema niñez, así que queda para un próximo programa.